buenas tardes, estimados participantes. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. En este video ustedes van a visualizar los aspectos relacionados con la investigación en las ciencias sociales. Antes de visualizar este material instruccional, quiero compartir algunas ideas de acuerdo con la revisión de la literatura sobre lo que son las ciencias sociales. Las ciencias sociales se definen como las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento social. De allí, o es por esto, que se distingue tanto de las ciencias naturales como de las ciencias formales. Por otra parte, hay algunos autores que definen las ciencias sociales como el conjunto de todas esas disciplinas que se encargan de estudiar de una manera sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de esa actividad del ser humano y su relación con la sociedad. También es importante resaltar que los objetivos de las ciencias sociales son interpretar, explicar y comprender, así como explicar todos los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como agente o como sujeto social. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar las láminas que corresponden a esta unidad temática. Ahora bien, como lo dije anteriormente, esta unidad temática número 2 se titula La investigación aplicada en las ciencias sociales. Y el video corresponde al número 2, titulado La investigación aplicada en las ciencias sociales. De acuerdo con la revisión de la literatura, quise hacer un compendio sobre algunos autores y algunas organizaciones que hablan sobre la investigación social. La Fundación Nacional de la Ciencia en 1983 concibe las ciencias sociales como disciplinas intelectuales que estudian al hombre como un ser social por medio del método científico. También autores como Tuberser, en 1981, en un sentido más amplio, referencia que la investigación social se refiere a las ciencias de los fenómenos sociales. Por tanto, ustedes pueden apreciar que la investigación social está relacionada con todas las ciencias sociales como objeto de estudio. Ahora bien, es importante también resaltar que de acuerdo con ese bagaje de información consultado en algunos textos y también a través de las páginas web, quise hacer un compendio de algunos elementos importantes que comprenden la investigación social. De allí que la investigación social, en cualquiera de sus vertientes, tiene una gran particularidad, que es la de sustentar su existencia con la aplicación del método científico y la participación activa del investigador. De manera que ese engranaje entre el método científico y esa participación activa del investigador genere una relación mutua, complementaria, pero de mucho entendimiento entre el sujeto que investiga y de los que participan en ese estudio investigativo, siempre tomando en cuenta todas esas implicaciones nociológicas como son la subjetividad, de acuerdo con los criterios propios de cada investigador, la reflexión, el interés, la participación, de una manera estructurada, con miras a la construcción y comprobación de ese hecho investigado. Ahora bien, hay otro constructo, otro elemento que es importante descifrar su conceptualización, como lo es el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Comúnmente, cuando hablamos de paradigma, hacemos referencia a un modelo, a un patrón sostenido en una disciplina científica o epistemológica, a diversas escalas en otros contextos de una sociedad.
También es importante aclarar que la palabra paradigma proviene del griego, que significa modelo o ejemplo, y data hacia la década de los años 60. Para aquel entonces se hacía referencia a este término de paradigma a un modelo de pensamiento que se corresponde con una determinada disciplina y en contextos sociohistóricos se corresponde con un determinado pensar, con un determinado sentir de acuerdo con la experiencia y criterios propios de uno de los sectores. De aquí que el concepto de paradigmas es amplio y puede ser referencia a un modelo tan complejo como lo es la explicación de un determinado fenómeno científico. Y algo tan informal y variable como puede ser la interpretación de las relaciones sociales. Entonces, en cualquiera de los casos, un paradigma supone un determinado entendimiento de las cosas, que va a promover una forma de pensar en particular. Para la ciencia, la idea de paradigma está concebida o está asociada con la definición que promulga el investigador o el científico Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn define un paradigma o los paradigmas como aquellas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo van a proporcionar modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por otra parte, también consideran que un paradigma representa una forma de observar, de explicar y comprender el qué, el cómo, el para qué al mundo real bajo una perspectiva particular y fragmentada. Entonces, en conclusión, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, un paradigma es un ejemplo que nos representa diferentes maneras de concebir y de visualizar un hecho o fenómeno social bajo una perspectiva en particular. Ahora bien, haciendo una revisión de acuerdo con ese bagaje de información, quise hacer un esquema comparativo o un cuadro comparativo sobre cómo se concebían algunos aspectos o algunas características del paradigma en el siglo XVIII, es decir, en la época de la modernidad, y cómo se concibe el paradigma en el siglo XX, es decir, en la época de la posmodernidad. Quise tomar algunos criterios muy puntuales. Acá el gráfico va a ser muy sinóptico, solamente hice referencia a algunos elementos, a algunas características muy puntuales. El paradigma para el siglo XVIII, el que se utiliza, es el positivismo y el materialismo histórico. El discurso es más cuantitativo y objetivo en cuanto a la postura que debe tomar el investigador. En cuanto a ese paradigma para ese siglo, es una postura más piramidal, una postura mucho más jerárquica por etapas. ¿Cómo se concibe ese sujeto? Lo conciben como un sujeto disciplinado y obediente. ¿Cómo concibe la sociedad? Una sustentada en la designación y en la poca solidaridad. Y el método de investigación que utilizan ese paradigma en la época de la modernidad se hace con base en la verificación y en la cuantificación de los hechos, de los fenómenos, de los datos, es decir, hacen uso del método de las ciencias naturales. Así, haciendo esta comparación en la época de la posmodernidad, es decir, en el siglo XX, el paradigma o los paradigmas se fundamentaban en el pospositivismo y en el humanismo. El discurso para esta época del siglo XX es cualitativo, más interpretativo y subjetivo, de acuerdo con los criterios de cada uno. La postura que toma el investigador es más aplanada
y es más reticular, es decir, depende de la óptica del investigador. Y el sujeto investigador es más dialógico y es deliberante, puede emitir criterios. Se trabaja con una sociedad donde el investigador es más participativo, donde se vale o se apropia de algunos valores universales con respecto a la igualdad y a la fraternidad. Y los métodos de investigación que son utilizados para esta época son aquellos con base en observación, en la explicación, en la descripción y en la participación. Es decir, hace uso de todo el bagaje de métodos que se utilizan en las ciencias sociales. También hay características como cuál es el objeto del conocimiento que manejan los paradigmas en el siglo XVIII. El objeto del conocimiento que concebían era el mundo, no era un caso en particular, sino era el mundo, la cosmovisión completa. El conocimiento científico para esta época era más objetivo, más rígido, no hay diálogo, una verdad cuantitativa y fragmentaria. Y el tipo de investigación es más lineal, desde donde comienzo hasta donde termino. Y el objetivo de la investigación es comprender, explicar, predecir, medir e inferir. Y el ámbito de investigación donde se ubica el objeto de estudio es el laboratorio. En el siglo XIX, ¿cómo es el objeto del conocimiento? Utilizan la comunidad, es más humano y utilizan todo el mundo. Y el método es el fenomenológico a través de la interpretación de los hechos, de los fenómenos, del sentir, del pensar y de la experiencia. El conocimiento científico en esta época es más objetivo, más subjetivo, es más flexible, es dialógico, hay una verdad cualitativa y una verdad holística. Y el tipo de investigación que se utiliza en esta época de la posmodernidad es una investigación cíclica, es decir, es revisable, es comunicable, es falible, es inventariable, y el objetivo de la investigación en esta época es comprender, es interpretar, también predecir y describir. Y el ámbito de la investigación que se utiliza es una investigación de campo, es decir, en el sitio donde ocurren los hechos. Ahora bien, quise citar algunas breves proposiciones de los fundamentos ontológicos, los fundamentos epistemológicos, axiológicos y metodológicos de la investigación científica, que algunos autores los llaman dimensiones, algunos autores los llaman planos. Entonces, ¿cómo son los fundamentos ontológicos de la investigación científica visualizada y concebidos desde el plano o desde la dimensión ontológica? Desde la dimensión ontológica se pretende estudiar es el cómo se concibe la realidad a estudiar. Es decir, cómo se va a dar esa relación entre el objeto de estudio en un ámbito determinado, donde cada investigador lo va a buscar. De eso consiste ese plano ontológico. Y desde el plano epistemológico se va a estudiar o se estudia cómo se concibe o obtendrá el conocimiento. En este caso, se relaciona con el sujeto investigador. Y desde el plano axiológico se estudia cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son las concepciones y las aptitudes, es decir, las capacidades del investigador. Y desde el plano metodológico se estudia cuáles son los procedimientos, cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos para estudiar y para abordar esa realidad en un ámbito determinado. Entonces, es importante que ustedes visualicen y que puntualicen
que estudia el plano ontológico, que estudia el plano epistemológico, que estudia el plano axiológico y que estudia el plano metodológico en la investigación científica de acuerdo con el objeto de estudio y en función de un fenómeno social. Ahora bien, quise también colocar cómo conciben los paradigmas tanto positivistas como el paradigma interpretativo como el paradigma sociocrítico desde estos cuatro planos, es decir, desde la dimensión ontológica que se refiere a la naturaleza de la realidad. ¿Cómo lo concibe el paradigma positivista como objeto de estudio? ¿Cómo concibe el paradigma interpretativo? ¿Y cómo lo concibe el paradigma sociocrítico? Desde la naturaleza de la realidad, el paradigma positivista, el representante de este paradigma es Augusto Comte. Entonces, concibe la naturaleza de la realidad de una manera objetiva, de una manera estática, única, dada, más fragmentada, convergente, y utiliza el medir la información para cuantificar. Desde el paradigma interpretativo concibe esa naturaleza, ese ser de la realidad, cuyo representante es el mundo Husserl, concibe esa realidad de una manera más subjetiva, de una manera dinámica y múltiple, construida, holística y de comprender para interpretar. Es decir, en la realidad hay una concepción sistemática. ¿Y cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta? La subjetividad, el dinamismo, la construcción y el comprender para interpretar. Y desde el paradigma sociocrítico, cuyo representante Horkheimer y Marcuse, ¿cómo conciben ellos la naturaleza de la realidad de un objeto de estudio? De una manera compartida. Hay una construcción dinámica, es divergente, puede haber diversidad de opiniones, es emergente de acuerdo con el momento, se transforma para construir. Se busca construir, transformar toda esa situación con la finalidad de construir algo nuevo. Ahora bien, la dimensión epistemológica está referida a la naturaleza del conocimiento. Entonces, el paradigma de positivista concibe el conocimiento de una manera especular y toma en cuenta la dependencia del sujeto y del objeto y la objetividad, mientras que el paradigma interpretativo utiliza para estudiar la naturaleza del conocimiento un modelo dialéctico que se basa en una dependencia entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Hay una subjetividad de cada investigador y el investigador es sujeto participante de esa investigación. Y desde el paradigma sociocrítico, ¿cómo conciben la naturaleza del conocimiento? Lo conciben bajo un modelo dialéctico, también hay una dependencia entre el sujeto y el objeto, la información o el conocimiento es compartido, hay una construcción dinámica del conocimiento, el conocimiento es divergente y emergente, y también se transforma para construir, se transforma ese conocimiento para construir nuevo conocimiento. Y desde la dimensión axiológica está referida a los valores, de acuerdo con el juicio del investigador. El paradigma positivista considera investigadores libres de valores, distantes, no se involucra, actúa muy neutro, la información es exacta y es precisa. Y desde el paradigma interpretativo, el investigador sí influye en la investigación. El investigador actúa de una manera cercana y conduce a la investigación, es más explícito, más abierto, más dinámico, y genera reflexión de acuerdo con los criterios y este paradigma. Y desde el paradigma sociocrítico, el investigador se hace copartícipe en la investigación.
el investigador es más participativo, es más emancipador, se toman criterios consensuados y el investigador es educativo. Y desde la dimensión metodológica que está referido al proceso, es decir, al cómo, la parte procedimental, el paradigma cuantitativista utiliza un enfoque cuantitativo que consiste en medir y en comprobar hipótesis. Mientras que el paradigma interpretativo utiliza el enfoque cualitativo que consiste en descubrir, en describir e interpretar el fenómeno social a investigar. Y desde el paradigma sociocrítico también se utiliza el enfoque cualitativo, que consiste en aplicar, en indagar de una manera colaborativa y en una discusión hermenéutica, de comprender el hecho social de acuerdo con los sentidos y con lo vivido. Ahora bien, ¿cómo es el análisis de datos? ¿Cómo se analizan los datos desde el enfoque de cada paradigma o desde la visión de cada paradigma? El análisis de datos, de acuerdo con el paradigma positivista, se utiliza, se analiza de una manera cuantitativa, hace uso de la estadística, de la medición y de la cuantificación. Y desde el paradigma interpretativo, se analizan los datos de una manera cualitativa, desde la inducción, es decir, desde lo particular a lo general, se hace a través de un análisis y se utiliza la triangulación de la información. Y desde el paradigma sociocrítico también se analizan los datos desde un enfoque cualitativo, se hace un análisis de manera dialéctica, se utiliza a través de la deducción, es decir, de lo general a lo particular, y también se utiliza como técnica la triangulación. ¿Cómo es la orientación? La diversidad la orientación de esa información que se le da desde los diferentes paradigmas de una investigación científica. Desde el paradigma positivista, la orientación que se le da a ese análisis de la información se trata de una verificación, pero cuantitativa. Hay una predicción, es decir, que el interés está centrado en la verificación, en la comprobación y en la explicación de los fenómenos. Y desde la parte positivista y empírica, también hay un análisis cuantitativo y racionalista. Y desde el paradigma interpretativo, en la orientación de esa información se basa en la comprensión cualitativa. Es decir, hay una interpretación cuyo interés va a estar centrado, pero en la interpretación de todo ese objeto de estudio se hace uso del enfoque del método hermenéutico o cultural, del método simbólico y del método interpretativo cualitativo. Y desde el paradigma sociocrítico hay una orientación, pero desde la parte actitudinal, es una parte valorativa, pero cualitativa. Es decir, a través de una asociación de ideas, su interés se centra en la interpretación de todos esos elementos que influyen en el objeto de estudio, que son los elementos medulares de cualquier objeto de estudio. Y el enfoque en este paradigma sociocrítico en función de la orientación es un enfoque crítico, hay opiniones, es más participativo y está orientado a la acción, es decir, actuar para construir. Bueno, estimados participantes, esta es toda la información que comprende la unidad temática número 2. En estas láminas yo quise puntualizar información muy importante y breves características, es decir, pequeños tips. Luego corresponde a ustedes ampliar un poco más de información con respecto a las actividades seleccionadas o que van a desarrollar en esta unidad temática. Y finalmente, quiero compartir con ustedes esta reflexión de Albert Szent-Györgyi que dice: la investigación es ver lo que todos los demás han visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Bueno, estimados participantes, esta ha sido la información que he preparado con respecto a esa unidad temática. Les deseo muchísimas gracias por
por la atención prestada para esta visualización del video. Que tengan todos ustedes una feliz tarde.